Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aurelio Coronado. Bienvenidos a este podcast de Psicología Criminal y Forense. En esta ocasión quisiera hablar algo de que se ha discutido mucho, sobre todo en las redes de profesionales, digamos, en las discusiones después de los hechos de violencia ocurridos en México. Y bueno, que sucedió básicamente lo mismo cada que ha sucedido uno de estos eventos. Para los que no tengan el contexto, bueno, hubo un tiroteo en una escuela en México en donde un estudiante disparó contra unos compañeros, asesinó a su maestra y se suicida, ¿no? Y a partir de esto comienza, como platicamos en el podcast pasado, una serie de reacciones en el orden público sobre qué es lo que hay que hacer, cómo podemos atender esto. Y quisiera hoy hablar específicamente de unas de las soluciones que se suelen presentar muy comúnmente. El gremio de compañeros y compañeras, criminólogos y criminólogas, empezaron a salir a redes sociales a decir que era muy importante la participación de ellos en las escuelas. Por ahí, en Nuevo León, empezaron a decir, necesitamos un criminólogo, una criminóloga en cada escuela. También los colegas psicólogos y psicólogas empezaron a decir, lo que pasa es que hacen falta psicólogos y psicólogas en las escuelas y lo necesitamos. Y bueno, lo que quisiera compartir con ustedes el día de hoy es una serie de reflexiones al respecto. Primero, de entrada, y quisiera empezar con esto, no creo que sea la solución, no creo que sea la forma de resolver esto, a menos que hablemos de lo que voy a hablarles al final, pero quisiera comenzar con esto. No necesitamos criminología ni psicología necesariamente en las escuelas. De hecho, si no lo reflexionamos bien, incluso podríamos empeorar el problema. Y lo que quiero hacer el día de hoy es explicarles por qué el de esta postura. Primero que nada, bueno, tendríamos que preguntarnos para qué los quisiéramos. Muchos de los comentarios y muchas de las formas en las que se trata de justificar la presencia, por ejemplo, de criminólogos en las escuelas tiene que ver con la prevención de conductas antisociales. Con la relación de las escuelas seguras, en concreto, con tratar de identificar conductas de potencial riesgo en niños que pudieran convertirse en conductas tan violentas como las que hemos visto con el tiroteo. Cuando le preguntas por otro lado, no le preguntas a los de criminología, les preguntas a los de psicología hacen más bien comentarios acerca de bueno, pues para detectar enfermedades mentales, ¿no? Si vemos algunas tendencias en enfermedades mentales en los niños que estén asociados a la violencia, nosotros también podríamos atenderlas, canalizarlas, ayudarles a este niño y, bueno, pues evitar este tipo de violencia. En concreto, el discurso de manera general, y lo digo de manera general, se recarga mucho en la idea de prevenir, en detectar indicadores que nos pudieran nosotros decir, bueno, esta persona puede convertirse en violenta. Pero en realidad lo que nosotros tendríamos que observar es que esa no es la forma realmente de trabajar de ninguna de las dos disciplinas. En las escuelas, cuando estamos hablando de niños y niñas, esto es importante, no van a encontrar futuros delincuentes o potenciales asesinos o futuros criminales. Lo que van a encontrar son víctimas del presente y de eso quisiera desarrollar esto. Recuerden que vivimos en México, que en nuestros países, no solamente en México, en Latinoamérica, los derechos de niños, niñas y adolescentes están desprotegidos. Esto ya lo hemos hablado en otros podcasts. Tenemos unos altos índices de violencia sexual, explotación laboral, falta de condiciones para la educación, para la expresión. En general hay condiciones de discriminación para niños, niñas y adolescentes. Si tú vas a una escuela, lo que vas a encontrar son niños que son víctimas, por ejemplo, de violencia en la casa o de inseguridad en sus lugares de transporte, donde conviven con otros niños. O falta de atención, por ejemplo, para cuestiones asociadas a problemas de aprendizaje, condiciones de discapacidad, etcétera, etcétera. Los niños no son los criminales del futuro, los niños son las víctimas actuales de un sistema que no atiende sus derechos básicos. ¿Por qué es importante decir esto? Porque la lógica contraria tiende más bien a un asunto de criminalización de niños, niñas y adolescentes. Y recuerden que en nuestros países, particularmente en México, tenemos un historial de criminalización de la juventud.
se le carga a niños y niñas la idea de que el mundo está como está, como de que vienen muy mal estos niños, ¿no? O los adolescentes ya no aguantan nada, o lo quieren todo regalado, o están muy chiqueados, como decimos en el norte, o están muy consentidos, pues, ¿no? En general se les da todo. Y entonces por eso es que ahora están demasiado tiempo en internet, demasiado tiempo en los celulares, los videojuegos están haciendo que se vuelvan cada vez más ajenos al vínculo con los demás, ya no quieren salir a jugar. Antes nosotros jugábamos en la calle y ahora ya nadie hace esas cosas y por eso la juventud se está echando a perder. Mira, primero obviamente hay algo de razón en eso. Evidentemente necesitamos que niños y niñas tengan mejores espacios para vincularse, para jugar, para desarrollar actividades sociales. Pero eso no quiere decir que sea su culpa, sino que más bien es culpa, en general, hablando específicamente de eso, pues de entornos que precisamente no procuran sus derechos. No es culpa de los niños que sean chiqueados, no es culpa de los niños que tengan estas condiciones, que no lo son especialmente, y esto es importante. No lo son especialmente. Cada generación ha sido prejuiciosa con niños, con sus niños, con sus niñas y con sus adolescentes. Cada generación, bueno, recuerden que estamos en países donde se han atacado estudiantes, donde hemos matado, se han mandado matar, se han mandado desaparecer adolescentes, jóvenes que están manifestándose o peleando por su derecho, por ejemplo, a la educación. De esos países estamos hablando. Mismos países que, por ejemplo, tenemos un problema, creo que el otro día veía un dato, 500,000 de niños trabajan para la delincuencia organizada, para el narco, en mi país, en México, 500,000 de niños. En el campo lo sostienen muchos niños también, la explotación laboral. Obviamente en muchas partes del mundo, incluyendo Latinoamérica, en la explotación laboral en cuestiones de maquiladora. No se hable, por ejemplo, de la explotación sexual, la pornografía infantil. Nuestros países otra vez no tienen leyes efectivas y no solamente no tienen leyes efectivas, sino que autoridades participan de ello. Este es el panorama en el cual nosotros queremos meter criminólogos y psicólogos para ver si se van a portar mal. Bueno, ¿por qué reaccionamos de esa forma? Precisamente esto se refiere a la criminalización de niños, niñas y adolescentes. Alguna vez me preguntaban, hace muchos años, que en Ciudad Juárez había un reportero que comentaba, decía, bueno, ¿usted piensa que estos hijos de las víctimas de feminicidio, es decir, que habían quedado huérfanos por el feminicidio, que es otro problema muy, muy grande que tenemos, van a ser los delincuentes del futuro, porque pues esto les genera un trauma y eventualmente este trauma los va a llevar pues a ser delincuentes, a generar un resentimiento social y convertirse en delincuentes. Y yo les decía, de ninguna manera podemos empezar a generar este tipo de lógicas. Si algo genera el trauma, si algo genera el daño, si algo genera el abandono, es más abandono en el futuro, más marginación en el futuro. Si estos niños han sido marginados, si a estos niños no se les ha dado oportunidad de vivir con un padre o una madre porque los han asesinado, pues lo que les espera para el futuro, lo más probable no es que se vuelvan asesinos narcos. No digo que algunos no, pero no más que una población de comparación que no lo ha vivido. Si no les espera a estos niños es mucho más marginación. Lo que queremos pues es criminalizar la pobreza, lo que queremos es criminalizar a la juventud. Cuando empezamos a decir que los niños, que nosotros vamos a identificar conductas antisociales en los niños, lo que estamos otra vez es patologizando, al igual que los psicólogos, la violencia, pensando que alrededor de esto pues existen mecanismos individuales que hacen que estas personas sean esencialmente malas y lo que estamos viendo es el desarrollo de esto para llevarlos a convertirse en criminales o en asesinos. No es el enfoque correcto, no es el que necesitamos. De hecho, no, sería perjudicial o nocivo irnos para esa lógica. El esencialismo de la criminalidad es una manera muy básica de ver este tipo de violencia y que ya ha sido superada desde hace mucho tiempo. Tenemos que apuntar más hacia elementos culturales y estructurales. Entonces, no necesitamos un criminólogo que vaya y que esté viendo a ver si ese niño se portó bien o mal. En todo caso, ¿qué sí necesitamos? O un psicólogo que pueda observar ciertas conductas neuróticas o de aislamiento que a lo mejor nos puedan llamar a hablar de una persona, de un niño que podría disparar hacia otros. ¿Dónde están los verdaderos enemigos? Bueno, los enemigos están en casa.
Los niños y niñas están siendo abusados sexualmente por gente cercana a ellos. En las escuelas acaba de salir, se acaba de destapar todo un entramado, específicamente Legionarios de Cristo y otro tipo de escuelas maristas, etcétera, etcétera, en diferentes lugares, en donde se han encubierto de manera sistematizada el abuso sexual infantil. Los niños están siendo abusados sexualmente en las escuelas, abusados sexualmente en sus casas, maltratados en las calles, ignorados por las políticas públicas, y entonces lo que queremos es, como profesionales irreflexivos, irnos a meter a las escuelas, a entonces avisarle a la autoridad cuando estamos viendo que un niño probablemente se convierte en un criminal. Ya sí saben dónde encontrar a los criminales, ya están ahí, están en los reportes, hay informes. Ahí es donde podemos encontrar. Los niños son víctimas de estas agresiones en mayor medida. Estos casos aislados que tenemos que atender de otras formas, y ahorita voy a hablar de ello para finalizar, no se van a atender si seguimos con esta criminología, esta psicología reflexiva, sin ningún tipo de revisión de la literatura al respecto, sin ningún tipo de reflexión política de lo que está sucediendo. Lo único que estamos haciendo es contribuir al problema. ¿Qué sí necesitamos? Bueno, si quieren participar, si la criminología quiere participar, si la psicología quiere participar, va a tener que hacer desde diferentes aspectos. Primero, se necesita una psicología que reflexione más con respecto a los derechos humanos, que reflexione más asociado, por ejemplo, a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, en lugar de estar viendo cómo es que vamos a privarlos de ellos, cómo es que les vamos a revisar la mochila, cómo es que vamos a revisar lo que estén haciendo, cómo es que vamos a tenerlos bajo la lupa. Derechos humanos de niños y niñas. Por ahí todavía existen profesionales que andan diciendo que los niños ya tienen demasiados derechos, que necesitamos ponernos más estrictos con ellos. No, estos son los países precisamente donde menos derechos se tiene. También necesitamos si se quiere hacer criminología o psicología que piense sobre esto, bueno, pues necesitamos criminología, psicología, que piense primero y que entienda de desarrollo. Si un psicólogo o un criminólogo quiere estudiar, quiere entrar a una escuela y no tiene ninguna formación en psicología del desarrollo, pues entonces no sé qué está haciendo dentro de una escuela. O si no sabe sobre, por ejemplo, pedagogía de la liberación. Digo, si ya nos queremos poner un poco más de lujo, digamos. Si no se sabe sobre el desarrollo moral, sobre el desarrollo psicológico, sobre las necesidades de interacción, sobre los desarrollos psicosociales que pueden tener un niño o una niña en una escuela, pues entonces no tiene sentido, simplemente va a ir a generar un poco más de prejuicios con respecto a este niño o esta niña. Sin psicología del desarrollo no se puede hacer nada en las escuelas. También se tiene que tener conocimientos y tener un enfoque más bien asociado a dos cosas, a psicología comunitaria, intervenciones y comunitarias, porque la escuela sigue siendo una institución que es parte de una comunidad que puede hacer mucho bien y que puede ayudar a los niños a generar espacios para que se vayan integrando a otros elementos, que se aproveche el conflicto, por ejemplo, para enseñarle a niños y niñas a mejorarlo. Podemos hablar en otra ocasión. Quisiera invitar al doctor Leonardo a que habláramos sobre cultura de la paz y sobre todo esto, cultura de la paz. La violencia no se atiende o no se previene en niños y niñas criminalizándolos y viendo cómo es que vamos a encontrar conductas antisociales en ellos, sino más bien lo que tenemos que ver es vernos en un espejo y empezar a pensar en generar políticas públicas que vayan más allá de esta reacción criminalizante y que vaya más hacia empezar a pensar que debemos hacer una psicología y una criminología con perspectiva de derechos humanos y que piensen en establecer condiciones de cultura de la paz a nivel estructural, no a nivel clínico. Esto es lo que estamos viendo, pues, en concreto, son lógicas clínicas del enfermo, del criminal, en lugar de estar viendo perspectivas de derechos humanos que previenen condiciones más bien culturales y estructurales. Bueno, les agradezco mucho la atención. Quisiera oír sus opiniones, hablar al respecto. Creo que es un diálogo bastante interesante que nos permite a todos y a todas hablar. También quisiera invitarlos, aprovechando su atención, a dos eventos. Vamos a tener un evento el 8 de febrero en Alaska. Vamos a hacer la Cumbre Internacional de Perfilación Criminal por parte de la International Academy of Forensic Criminologists, en donde vamos a estar nosotros presentando
un seminario con colegas internacionales de diferentes países, incluyendo Estados Unidos, México y Colombia. Lo vamos a estar transmitiendo en vivo. Les voy a dejar el link al lado de este video para que ustedes se puedan inscribir de manera gratuita. Y para quienes estén interesados en el tema de psicología forense, peritaje psicológico, vamos a tener un seminario que va a ser presencial y va a ser en línea. Lo vamos a presentar el final de este mes y 1 de febrero en la Ciudad de México. También les dejo el link para que se puedan inscribir. Puede ser directamente en la Ciudad de México presentarse o pueden tomarlo en línea. Les agradezco mucho a todos y a todas las que han estado preguntando al respecto de estos dos eventos. Esperamos verlos. Este año va a estar lleno de actividades. Y bueno, pues muchas gracias. Mi nombre es Aurelio Coronado. Comenten, compartan y les agradezco.